programas con esa característica, con el carácter de especial en cada tema, porque lo que toca hoy día es hablar sobre educación. Para todos que debe quedar extremadamente claro que un país sin educación no tiene posibilidad de desarrollo. Un país sin educación es un país cuya diversidad puede fragmentarlos hasta la división y hasta la imposibilidad de la conciliación. Y entonces la educación termina siendo una herramienta fundamental. Estamos en el siglo XXI, no se puede mirar una realidad si no es desde una perspectiva multidimensional para poder entenderla y para poder intervenir sobre ella. La educación, por lo tanto, no está sola. La economía, la cultura, la ciudadanía, las formas a través de las cuales se ha construido la historia de una comunidad intervienen en la forma como se diseña un sistema educativo. Porque además la idea de diseño de un sistema educativo tiene que ver con la visión de progreso, la visión de futuro, y algunos conceptos que en el tiempo actual se soslayan porque de alguna u otra manera interfieren con proyectos políticos. Pero la idea en este programa es tratar de rescatar la educación también como utopía, la educación como un asunto al que si apuntamos bien y alcanzamos algunos de esas proyecciones, nos puede ir mucho mejor como ciudadanos y como colectividad. Para poder hablar sobre este asunto, tenemos en nuestra mesa de conducción dos autoridades en el tema de educación. Ser una autoridad en este tema no solamente implica haber recibido y ostentar una formación que permite a quienes están como invitados aquí a hablar como autoridades en este tema, sino también hablar con dos personas que son portadoras de una sensibilidad especial. Porque históricamente la educación en nuestro país, por ejemplo, ha recibido un presupuesto diferente al de otros sectores y no necesariamente uno que podría identificarse como un buen trato. Pero bueno, esa es nuestra historia. Y entonces estamos aquí con Luis Lescano Sáenz, presidente del Consejo Nacional de Educación, una organización rectora que se encarga del Proyecto Nacional de Educación, que no solamente se encarga de su creación, sino que de su difusión y implementa un gran esfuerzo por tratar de que este proyecto encarne en el sistema. Y está también Hugo Díaz Díaz, consultor internacional y nacional en temas educativos, a quien conocemos y admiramos desde hace mucho tiempo, además de respetamos hace mucho tiempo, porque su vida ha sido entregada a este asunto. Y obviamente la experiencia que tiene nos va a permitir hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo en la educación en el país y ver la manera de proyectarla. Entonces, ese es nuestro programa de hoy. Les recomiendo que lo escuchen con atención, que lo graben si es posible, pero saben ustedes que esto lo pueden encontrar en el portal de Radio Nacional y lo pueden escuchar las veces que sea necesaria. Lo que va a salir de aquí es algo que estoy absolutamente seguro pueden ustedes adoptar como argumentos para hablar sobre este tema en sus conversaciones cotidianas. Bienvenido, don Luis Lescano. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Las gracias del Consejo Nacional de Educación, estimado Hugo. Siempre tu programa ha mostrado iniciativas para visibilizar la educación y eso me parece sumamente relevante. Y más complacido de compartir este espacio con Hugo Díaz, que es un destacado actor en la educación superior del país. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasarle la pelota a don Hugo para que nos ayude a entender a partir de su visión cuál fue la situación de la educación en el 2024. Hemos avanzado, qué elementos hacen pensar que podemos tener buenos resultados y de qué manera esto sirve como una pedestal para lo que se viene. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto realmente estar aquí en esta mesa. Yo quisiera empezar diciendo que la situación de la educación en el Perú, si bien es preocupante, también es preocupación de todos los sistemas educativos del mundo. Internacionalmente hay un cierto desencanto de los resultados que tiene la educación y ese desencanto se está mostrando en este momento en la reducción de recursos de cooperación internacional para la educación. Los fondos se están yendo hacia otros sectores, salud, todo el tema medioambiental, el tema de las guerras en este momento es otro elemento distractor, digamos, de los recursos a educación, ¿no?
Y por otro lado, en el caso peruano y también en varios países, lo que está sucediendo es que si bien las dos primeras décadas del siglo XXI hemos tenido presupuestos bastante buenos, ¿no? Hemos pasado de 5.500 millones en el año 2000 a 50.000, que es prácticamente lo que tenemos como presupuesto en el 2025, ¿no? Sin embargo, ese presupuesto, por un lado, ha impactado muy poco en los resultados educativos. Apenas hemos mejorado unos puntos, digamos, en el porcentaje de estudiantes que tiene resultados satisfactorios, ¿no? Seguimos en el tercio inferior en PISA, en las pruebas, ¿no? Y cada 10 años devolvemos el equivalente a todo el presupuesto de un año, porque en promedio no gastamos el 10% del presupuesto que se nos asignó, ¿no? Entonces, esa es una situación realmente preocupante. Y lo que sí me preocupa mucho en el Perú es que actualmente en América Latina nosotros no somos referentes en los temas educativos. Mientras Chile, Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Colombia están trabajando fuertemente en ver cómo enfrentan este crecimiento dinámico del conocimiento, la ciencia, la tecnología. Aquí seguimos con objetivos muy convencionales, ¿no? Es decir, seguimos pensando solo en mejorar una infraestructura tradicional, en aumentar sueldos a los profesores, ¿no? Hablamos de educación técnica, por ejemplo, en el pacto social que convocó el ministro, pero ni para la educación técnica ni para el deporte, por ejemplo, que son dos pilares del pacto. Hay recursos presupuestales en el 2025. Es un saludo a la bandera. Un saludo a la bandera, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? Que hemos dejado de ser referentes y no tenemos grupos. Ojalá el Consejo, por ejemplo, pudiese ser apoyado con más presupuesto, con más personas, para poder traducir ese proyecto educativo nacional que se formuló para el 2036, traducirlo ya en programas concretos, ¿no? Justamente por eso queríamos ahora pasarle la posta a Luis Lescano, porque el diagnóstico que acaba de hacer es un diagnóstico dramático, pero obviamente tiene que haber algunas puertas para poder salir adelante. Entonces, don Luis, cuéntenos un poco cómo el proyecto educativo nacional al 2036 y la organización que usted preside está trabajando para tratar de mejorar esta situación, para lograr que el proyecto mismo se conozca de manera mucho más extensa en nuestro país. Sí, el esfuerzo que ha tenido el Consejo Nacional de Educación y que tiene también con esta gestión, se ha enfocado principalmente, pero no exclusivamente, en la visibilización del proyecto educativo nacional, que es un instrumento realmente muy valioso en la que participó muchísima gente, incluyendo Hugo Díaz de manera protagónica. Además, esta gestión ha respetado justamente esas proyecciones del proyecto educativo nacional, y uno de los temas que identifica como un impulsor es lo que ha mencionado Hugo, es el tema presupuesto, el tema económico. Lo que ha ocurrido en las dos primeras décadas efectivamente ha implicado, por ejemplo, el aumento en el acceso a la educación superior. A fines del siglo pasado no llegábamos al 18%, ahora estamos al 34%. Aún con ese 34% estamos por debajo de la media de Latinoamérica, que está en el 50%. No hablemos de los países anglosajones que superan el 80%. Es cierto que estamos nosotros ahora en la cola, no somos unos referentes. Estamos hablando de acceso y no de calidad. El Consejo considera al desarrollo económico del país como un gran impulsor. La educación, como cualquier otra actividad, cuesta. Los salarios dignos cuestan, la infraestructura cuesta, y tiene que haber un soporte económico para todo ello. Lamentablemente, después de estas dos primeras décadas, hemos entrado a temas en donde el presupuesto y la ejecución del presupuesto son deficientes. Entonces nos encontramos con resultados que no ayudan. El proyecto educativo nacional tiene 4 propósitos muy importantes vinculados con la ciudadanía plena,
con la equidad, la inclusión, en fin, el bienestar socioemocional, que lo que hacen es provocar que se recojan estos conceptos que son transversales. Cierto además que esto se ha elaborado a partir de un grupo de expertos a lo largo de 3 años, y un esfuerzo muy importante, muy importante, por eso es que nosotros hemos estado desde un comienzo y hasta ahora visibilizando el proyecto, porque hay mucha gente que no sabe lo que es el PEN y hay mucha gente que no sabe es el Consejo Nacional de Educación. Entonces necesitamos tener esa visibilización, tener esa presencia en las regiones. Hemos construido con los gobiernos regionales un nivel de confianza que permita también que las voluntades políticas de cada uno de esos gobiernos recojan el proyecto educativo nacional, lo aprueben y lo implementen. Nosotros ahora podemos decir que, iniciando el 2025, de las 26 regiones, hemos conseguido que 17 regiones tengan proyectos educativos regionales, alineados a este proyecto educativo nacional al que me estoy refiriendo, tan relevante. Y 2 regiones, Cusco y Ayacucho, que tienen por aprobar el proyecto en cualquier momento. Estamos hablando de 19 regiones sobre 26. La meta para el 2025 es completar esa aprobación, pero no quedarnos ahí. A lo que tú te referías, hay que entrar a la acción, hay que implementar eso, y la implementación requiere voluntades políticas, y para eso hay que hacer acercamientos. El Consejo se acerca a los gobiernos regionales, se acerca a actores importantes, tenemos apoyo de personas que conocen la educación, como Hugo, que es una persona que está siempre apoyando al proyecto educativo específicamente, y en el caso nuestro, mirando lo que nos toca, con una labor que se ha realizado en función a los proyectos educativos regionales, con una labor además que el proyecto educativo nacional va acompañado de un sistema de seguimiento y de evaluación, que es importante para ver cómo eso se va manejando, y con reportes que se han trabajado en el 2024. Tenemos un reporte nacional que diagnostica la educación en el Perú, y reportes regionales para cada una de las regiones, para que entiendan que hay algunos temas en particular en los contextos regionales que deben ser atendidos en las regiones e incorporados en los proyectos educativos regionales. Esto es tan digamos, complejo, que ya estamos viendo los proyectos locales. A fin de mes vamos a viajar a Piura y vamos a participar en la presentación del proyecto educativo local. Comprenderás que la tarea es ardua, hay que estar dinámicos en este tema y ser conscientes que es un esfuerzo que no solamente parte del sector educativo ni del Consejo Nacional de Educación, es un esfuerzo en el que cada uno tiene un rol, los actores que están en el sistema tienen un rol, el Consejo tiene un rol, las instituciones educativas un rol muy importante en torno a la calidad, más que el acceso yo lo vinculo más con la educación superior tecnológica, donde tenemos ahí un tema, un problema que reclama el país y el sector productivo. En fin, son proyecciones que sobre la base de lo que se ha trabajado pensamos dirigir para el año 2025, pensando además que es un año preelectoral. Sí, sí. Ese asunto del año preelectoral es uno que llena de complejidad, digamos, el proceso que se debe seguir adelante para diseñar, rediseñar, adecuar el sistema educativo. Don Hugo, usted mencionó un asunto en su diagnóstico inicial que tiene que ver con las interacciones entre lo global y lo local, la forma como, digamos, existe una crisis planetaria de la educación, ¿no? Quisiera que profundicemos un poco en eso, porque una de las cosas que ha pasado en el sistema educativo universitario es que la mayoría de las universidades más importantes del mundo han entrado en dinámicas de acreditación, en procesos de diseño de sílabos por competencia, y entonces hay quienes han pensado en eso en términos apocalípticos y hay otros que han pensado en términos integrados. ¿Esto está bien o esto es una locura? Se está perdiendo la visión humanista de la educación. Hay un problema complejo en la parte superior de la educación, pero que también tiene obviamente algún correlato en la educación regular, en el sistema educativo escolar. Un sistema educativo plantea un diseño de personas, de sujetos, de ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tengo la impresión de que nos estamos dejando llevar por las tendencias internacionales y descuidamos el tipo de peruano que queremos, el tipo de ciudadano que necesitamos, la visión de futuro que debiéramos construir de manera conjunta. Ciertamente sí, creo que hay bastante de eso. Sin embargo, no podemos olvidar de que ya estamos en un mundo global. Sí. Y en ese mundo global tenemos que convivir, porque lo que repercute en un país europeo o asiático termina también afectando el caso peruano, ¿no?
Y dentro de la globalización, el tema, digamos, del futuro, el tema que va a marcar, digamos, el desarrollo de los sistemas educativos es la inteligencia artificial, ¿no? El otro tema es el desarrollo del conocimiento. Empiezo por lo último. En el año 1900, más o menos el conocimiento se duplicaba cada 100 años. En 1975 eran cada 25 años. Actualmente se dice que más o menos se está duplicando en 14, 15 semanas. Y para el 2030 se postula que más o menos se duplicaría en dos horas. Entonces, la pregunta es, ¿qué implica un desarrollo tan veloz del conocimiento en los currículos? Por ejemplo, claro, ¿cómo atrapar eso? ¿Debiésemos tener un currículum para 5 años como lo tenemos? O para 2 horas. ¿No? ¿Qué enseñar? ¿Qué perfil de maestros debiésemos tener? ¿No? La duración de las carreras profesionales, ¿de cuánto tiempo? Sí. 2, 3 años, de repente es mucho, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cuestiones que se preguntan, para las cuales todavía el mundo no tiene todas las respuestas. Exactamente. ¿No? Porque se están trabajando, pero ya hay algunas salidas, ¿no? Por ejemplo, en la educación superior, todo el tema de las microcredenciales, es decir, estos cursos de muy corta duración, pero dirigidos a preparar para una competencia específica, ¿no? Y que le permita a la persona ir adecuándose a todos los cambios del mundo laboral. La otra cosa es que el sistema educativo peruano actualmente atiende 10 millones, 11 millones de personas en la educación formal. Pero ya las personas que salieron del sistema también necesitan actualizarse. Sí. Entonces, esas 10 millones de personas hay que multiplicarlo por 3, porque eso es es la gente que necesita educación. Y ahí es donde las tecnologías emergentes, las plataformas, la inteligencia artificial, son las que tienen que poner su cuota para poder generar programas como los que, por ejemplo, hay en México. En México hay un programa que se llama Capacítate, de la Fundación Slim, que trabaja con la Secretaría de Educación de México, y ellos en su plataforma atienden 13 millones de personas. Dios mío. ¿No? Coursera, por ejemplo. También. Coursera en 10 años ha atendido 136 millones de personas. O sea, el mundo, si queremos realmente actualizar a nuestros trabajadores, generar programas para la tercera edad, todo eso, si no hay educación virtual, la verdad que esto no va a ser posible. No va a ser posible. Este cuadro que nos acaba de plantear Hugo Díaz es un asunto súper archirrecontra contemporáneo. Pasan cosas como universidades peruanas que han delegado en Coursera la capacitación de su personal en cuestiones administrativas y en cuestiones inclusive de actualización de conocimientos relacionados con sus propias especialidades, para que nuestros oyentes puedan entender claramente lo que les estamos comentando. Coursera es una plataforma educativa que está en internet, virtual, a la cual podemos acudir para fortalecer nuestra propia educación, para especializarlos, para tener acceso a cosas que de manera libre, porque también existe gratuita, uno puede acceder, y es importante que la ciudadanía sepa, porque una vez que terminamos la escuela, una vez que terminamos la universidad, como dice muy bien claramente Hugo Díaz, tenemos que seguir formándonos, seguir educándonos, seguir actualizándonos. Y ahí en Coursera existen cosas tan interesantes como cursos de podcast, inclusive cuestiones gastronómicas, es infinito lo que hay, es de todo. Entonces, importante, queridas y queridos oyentes, que tengan esto en cuenta. Ahora, don Luis Lescano, este cuadro es uno que me imagino los tiene en el Consejo Nacional de Educación muy preocupados, porque o estamos atrás de esa dinámica o nos ponemos adelante. Hugo, sí. El tema de la virtualidad que muy bien ha explicado Hugo, y el tema de esa población que requiere formación continua, son temas que están en el Proyecto Educativo Nacional con el concepto del uso
intensivo y universal de la tecnología digital. Está en el proyecto educativo. Sí. Y lo otro es el aprendizaje a lo largo de la vida. Esas 10, 11 millones de personas que están en el sistema educativo, aún esas 10 no consideran a aquellos que no están en el sistema educativo. Tenemos una población universitaria del 34%, como se ha mencionado. Entonces, no solamente hay necesidad de aprendizaje para aquellas personas que pasaron por un proceso formativo, que ahora probablemente está más vinculado con esas microcredenciales o cursos cortos que se está reclamando en este momento, incluyendo esto como un punto importante en los sistemas de aseguramiento de la calidad, INCUAGE, que es una entidad que regula las instituciones y sistemas de aseguramiento de calidad de todo el mundo, aquellos que tienen que ver con la acreditación de la calidad educativa, con la autoevaluación y evaluación, consideran las microcredenciales como un tema actual en el sistema universitario. Y en el tema de las microcredenciales hay espacios ya no solamente para las universidades y los institutos que están con carreras de 4, de 5 años, de 3 años, sino son cursos más cortos y específicamente orientados a aquellas necesidades que tienen las grandes empresas. Esto está, por tanto, en el Proyecto Educativo Nacional, pero así visibilizado nos encontramos con una realidad en el sistema educativo donde hay un sistema educativo antiguo, flexible, que mira hacia atrás, muy burocrático, que no permite nuevas ofertas académicas y además que no ha mirado el sistema de aseguramiento de calidad con la misma lupa a la educación universitaria, la tecnológica y a la educación básica. La universitaria ha pasado por un sistema de aseguramiento básico con las condiciones básicas, licenciamiento, han salido, y en buena hora que hayan sido expulsadas la tercera parte de universidades, casi 50, en buena hora que se haya eso. El sistema de educación superior tecnológico son cerca de 1.000, estamos a un 20-25%, el Estado no tiene capacidad ni equipos técnicos para atenderlos. En la educación básica no hemos entrado todavía al filtro de aseguramiento de la calidad con el sistema actual. Ahora debemos entrar a un tema de virtualidad, hay que capacitar a instituciones, hay que capacitar a docentes, a los mismos estudiantes. Una virtualidad distinta para la educación básica, evidentemente, porque allí el contacto con el profesor en los primeros años es clave. Es muy, muy clave, ¿no? Hasta emotivamente. Con la educación superior distinto, posgrado absolutamente distinto. Entonces, nuestro sistema tiene que considerar ese tipo de situaciones y de cambios importantes, nuevos, donde se permita esa flexibilidad, se asegure calidad y se entienda que las herramientas como los temas de inteligencia artificial son herramientas que ya están presentes acá, no como un propósito de la educación, sino como una herramienta indispensable para poder llegar al más público y mirar también equidad y acceso. Sí. Bueno, ¿pueden creer ustedes que ya estamos en la mitad del programa? Tenemos que ir a un corte. Estos temas son tan interesantes que hacen que el tiempo transcurra de una manera acelerada, como quisiéramos también que sea nuestra acción frente a la cuestión educativa. Vamos al corte y regresamos en unos segundos. Sí, se ha ido muy rápido, efectivamente. Estamos de vuelta, queridas y queridos oyentes de Habla Perú Habla y de Radio Nacional. Nuestro programa sobre la educación en el Perú, proyecciones para el 2025, ha tenido una primera etapa en la que hemos generado una reflexión bastante profunda sobre la educación global, la forma como está funcionando ahora los sistemas educativos y qué características tienen. Pero además hemos entrado a conversar sobre las necesidades formativas que se enfrenta al mundo contemporáneo. Y queremos ahora, en esta segunda parte, profundizar en el asunto relacionado con la educación. ¿Para qué? ¿Y para quiénes? ¿Y cómo? La educación tiene en la familia, por ejemplo, un correlato fundamental, y es algo que ahora parece ser por efectos de las necesidades laborales, por la búsqueda de recursos económicos, algo que las propias familias han abandonado y están depositando en una escuela que tiene cierto nivel de falencias. Por otro lado, también es parte importante de la educación la formación para la reflexión. Al menos eso era algo que formaba parte de los procesos educativos en los que nosotros, generaciones de sesentones, estábamos involucrados, y no podíamos concebir un tipo de educación que sea solo pragmática, que esté solo vinculada a lo que los americanos definen como el plug and play, que es apretar botones, ¿no? Entonces, hay un filósofo que se va por los 102 o 3 años, que se llama Edgar Morin,
que alguna vez hizo una consultoría para la UNESCO en la que habló de 4 momentos de la formación, en el que está el acceso primero a la capacidad de observación y en el último punto la necesidad de que todo ese bagaje de conocimientos que la observación permitía al ser humano lo llevaba al contraste, a la reflexión, ¿no es cierto? Ahora, está formando parte de los sistemas educativos contemporáneos la reflexión. El pragmatismo de nuestros estudiantes aleja determinados temas que tienen que ver con la filosofía, con el origen del conocimiento y su relación con lo contemporáneo. ¿Cómo va este asunto, Hugo? Bueno, la educación siempre se ha manejado bajo momentos pendulares, ¿no? A veces apostamos por una teoría y nos olvidamos de lo bueno del sistema, sí. y luego nos vamos al otro extremo, ¿no? Y creo que en eso hemos perdido bastante, ¿no? Por ejemplo, hablaste de 2 temas, ¿no? Uno es el tema de la familia y realmente está súper probado en las pruebas nacionales, en PISA, que ese acompañamiento de la familia en los niños a muy temprana edad, antes de que lleguen a la escuela, ajá, que les enseñen a contar, a leer las primeras palabras, todas esas cosas hacen que los chicos cuando ingresan a la primaria tengan mejor rendimiento que aquellos que no tuvieron ese tipo de entrenamiento familiar, ¿no? Entonces el tema de la familia creo que es fundamental y tiene que ser una aliada. Tenemos que enseñar a los maestros a trabajar más de cerca con la familia, porque hay muchos maestros que rehuyen esa situación, ¿no? Y el otro tema es el que hablas, ¿no? Sobre esta educación muy utilitaria que se ha puesto en boga, principalmente impulsada por el propio concepto de las competencias, ajá, que en ese momento en varios países está en revisión, ¿no? Está en revisión porque si bien las competencias son importantes, hay toda una serie de aprendizajes no competenciales, ajá, que también son importantes, ¿no? Y ahí está pues todo el tema valórico, el tema de la buena ciudadanía, no solamente una ciudadanía local, sino también una ciudadanía global, ¿no? Saber hacer ciudadanía cuando uno está conectado a la red, ese ajá, tipo de cosas es sumamente importante, ¿no? Y creo que si bien en el currículum nacional aparece como un elemento importante de la formación, toda la parte actitudinal de valores, en la práctica los docentes están bien poco entrenados para poder enseñar, ¿no? Porque no se trata de enseñar teoría, de lo que se trata es de una aplicación práctica que les permita a los estudiantes saber de que practicar un valor tiene importancia para su vida, ¿no? Es como las matemáticas, si uno enseña solo fórmulas, el chico no va a aprender, no se va a aburrir, ¿no? Pero si se le enseña la matemática aplicada a situaciones de la vida real, ¿no? Él sí va a empezar a valorar las matemáticas, ¿no? Entonces, ahí hay todo un cambio metodológico muy importante que hay que hacer, porque toda esta parte, si bien, digamos, los conocimientos pueden hacer variar que los contenidos curriculares se modifiquen, la parte valórica no va a variar, va a ser importante ahora, lo fue importante antes y va a ser importante mañana, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, ya los países del mundo están pagando su factura, ¿no? Todo el debilitamiento democrático que se observa en América Latina, en los países europeos, ¿no? Ese pasar a los extremos, digamos, ideológicos, ¿no? Realmente nos lleva a una preocupación. En este momento en Europa, por ejemplo, los países más tranquilos son aquellos gobernados por la ultraderecha. Sí. Italia, Hungría, ¿no? Los Países Bajos están yendo hacia ese camino, ¿no? Alemania, Francia están viviendo situaciones muy difíciles. En el mismo España, Vox está creciendo. Sí, es verdad. ¿No? Entonces, y todo eso es parte de una mala estrategia en el sistema educativo de la enseñanza, ¿no? Exactamente. Felizmente,
en nuestro país existe el Proyecto Educativo Nacional. Sí, afortunadamente. Justamente quería pasar a la pauta, Luis. A propósito de eso, mientras los escuchaba y mi presentación en este momento sobre este tema, me daba cuenta cada vez, digamos, con más realidad la importancia del Proyecto Educativo Nacional. Esto que estamos conversando también está en el Proyecto Educativo Nacional, plasmado en las acciones estratégicas, el rol de la familia, la primera infancia, por ejemplo, tan importante, el rol de los estudiantes, de los directivos, de las instituciones educativas, de la sociedad civil. O sea, ese rol está perfectamente explicado en el Proyecto Educativo Nacional. Esta gestión lo que ha hecho efectivamente es entender que el conocimiento y la virtualidad implican que se apunte más a un desarrollo de pensamiento crítico, a un desarrollo de cuestionamientos, efectivamente, materias en las que en muchas oportunidades no hay necesidad de que el estudiante esté viendo a un profesor para que le digan aquello que puede leer en un libro en cualquier momento. Son otras ahora las competencias que están vinculadas más con ese desarrollo, digamos, de habilidades, de conocimiento, acompañados indudablemente con el tema de valores, con el tema de principios, que efectivamente no cambian nunca. Y en ese sentido, esta gestión lo que ha hecho es privilegiar, por ejemplo, el tema de sostenibilidad ambiental. Esta gestión ha incorporado, aun cuando estaba ya en el tema, en el propósito de sostenibilidad, en términos generales, hemos trabajado mucho el tema de sostenibilidad ambiental, hemos tenido alianzas con organismos de París que han venido para dar y capacitar a profesores en Lambayeque, en Cusco y en Lima, para que puedan, a su vez, concientizar el tema de la cultura ambiental que tanto se está requiriendo. Y en relación a los docentes, el trabajo que se acaba de hacer hace muy poco relacionado con la carrera pública magisterial, que se ha visto desde un punto de vista histórico del año 1950, con algunos avances que efectivamente han habido, y algunos tropiezos como los de los congresos de República que pretenden que entren profesores sin dar evaluaciones de acuerdo a ley, pero creo que hay un avance en ese sentido. Este es un documento que va también, que apoya ese espacio de la participación de los docentes con una carrera que implique finalmente ayudar al estudiante para recibir una educación que ya no esté basada en una absorción de conocimientos que cambia todo el tiempo, sino que mire un sistema que entienda que esa dinámica tiene que tener normativas y políticas que permitan la agilidad de las nuevas ofertas académicas, que permitan que el estudiante se conecte al mismo tiempo con su cultura ancestral. Perú es muy rico, es muy diverso, sí, su cultura ancestral. Esa cultura ancestral hay que retomarla también. Hay muchos espacios, y a raíz de estas reuniones que hemos tenido con la gente de París, ellos han encontrado unos hábitos y unas culturas ancestrales en Cusco que les ha quedado pero muy sorprendidos. Entonces nosotros tenemos que rescatar eso, pero entender que estamos en una etapa de desarrollo en general del mundo, en donde tenemos que colocar las políticas adecuadas, flexibles, los sistemas que permitan que esos conocimientos importantes, pero yo no diría tanto como el asunto de los principios o el asunto del desarrollo del pensamiento crítico de las personas. Yo prefiero, ustedes saben que soy abogado de profesión, yo prefiero tener a un juez que conoce poco y que es justo y que tiene principios, a un juez que conoce mucho y que es corrupto, ¿no? Claro. Entonces, esa es una manera de reflejar ese pensamiento, de darle a cada cosa lo que realmente corresponde. Fíjense, hay un asunto que está flotando en la reflexión que ponemos sobre la mesa, que es el relacionado con la utilidad del conocimiento, relacionado con la posibilidad de hacer que el conocimiento tenga o genere un rendimiento económico, ¿no? En el mundo de la educación superior, en los estudios generales de las universidades ahora, se han empezado a filtrar autores como Byung-Chul Han, autores como Nuccio Ordine, que tiene un texto maravilloso que se llama La utilidad de lo inútil, y en el que plantea la idea, por ejemplo, de que la solidaridad es un elemento clave en la difusión del conocimiento, porque hace posible que seamos generosos con él, que lo podamos compartir.
Y Byung-Chul Han plantea una idea que quisiera que discutamos ahora. Él dice, en esta sociedad del rendimiento, en esta sociedad del agotamiento, en esta sociedad en la que todos andamos hartos y cansados y no tenemos descanso real, las redes sociales y las tecnologías de la comunicación hacen imposible la reflexión. ¿Por qué? Porque generan ruido. Entonces, vivimos en ese enjambre en el que todo el tiempo el WhatsApp nos está interpelando, y va en contra de un procedimiento que es humano y que es imprescindible para poder alcanzar estados de reflexión, que es la linealidad de la lectura, por ejemplo, y el acompañamiento de esa linealidad que da como resultado un proceso de reflexión, o el resultado final, que es la reflexión. Si uno corta ese proceso viendo los mensajes, escuchando música, viendo YouTube, interrumpe una dinámica que es imprescindible. ¿Vivimos en la sociedad de la interrupción, Hugo? ¿Cómo luchamos contra eso? En muchos sí, ¿no? Y es porque me da la impresión que no guardamos un suficiente equilibrio entre aquello valioso que tiene una sociedad que ha evolucionado muy lentamente hacia la tecnología y este nuevo mundo, ¿no? Y algunos ejemplos, por ejemplo, ¿cómo pedimos a los niños que desarrollen su comprensión lectora si desde el 2018 el Estado no compra textos escolares para los niños, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los niños entren en procesos reflexivos, de pensamiento crítico, como se dice, si la mayor parte de docentes lo que recomienda como lectura son textos descriptivos y no textos que encierren un mensaje o una enseñanza para los estudiantes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, digamos, las actitudes de los trabajadores en su desempeño laboral sea pues mucho más honesto en varios casos? Por ejemplo, hace algunos meses conversaba con uno de los representantes administradores de uno de los grandes malls de Lima, y me contaba que la principal razón de pérdida, digamos, de las empresas que ahí funcionan son los robos de los propios empleados, ¿no? Entonces, Dios mío, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? El aprendizaje no debe ser tan utilitario, sino que tiene que tener un equilibrio con aquellas cosas que son las que nos van a dar ese sentido solidario, ese sentido de tolerancia, ese sentido de compartir, ¿no? De ser, cooperantes con aquellos que lo necesitan, ¿no? Y creo que ahí está una de las grandes debilidades del sistema, ¿no? Ahora, eso no se va a poder conseguir mientras tengamos una política tan inestable como la que tenemos. Exactamente. Tenemos un ministro cada 65 años, un ministro por año. Tenemos un presupuesto que solo destina el 14% del presupuesto, se destina a calidad, a compra de material tecnológico para las escuelas y capacitación, aquellos componentes pedagógicos, ¿no? El 86% se va en salarios y se va en arreglar una infraestructura que no tiene cuándo solucionarse, ¿no? Porque por un lado somos malos inversores, pero por otro lado estamos invirtiendo en cosas que aparentemente son buenas, pero que podrían invertirse mejor. Por ejemplo, los colegios bicentenarios, el año pasado se destinaron como 1.700 millones de soles a los colegios bicentenarios, ¿no? Sería una inversión buena, como la que se hace, por ejemplo, en Francia con los colegios mayores, siempre y cuando esos colegios bicentenarios, con sus experiencias, aporten al resto de la educación secundaria a mejorar, pero no lo hacen. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Es una experiencia aislada, ¿no? Y estamos gastando 8 a 10 veces más por estudiante en esos colegios que en la secundaria tradicional. Entonces, yo creo que una reforma presupuestaria bien encaminada, teniendo en cuenta
los objetivos del proyecto educativo nacional, teniendo en cuenta pues una mirada de futuro, ¿no? Debiese llevarnos a replantear las asignaciones, ¿no? Perú es uno de los pocos países del mundo en donde las escuelas no tienen presupuesto propio. Estamos, felizmente que este diagnóstico va a ser escuchado y yo me voy a encargar junto con nuestro productor de difundirlo por todos lados para que se sepa de manera clara lo que está ocurriendo. Tenemos un par de comentarios de Olguita y de Lilian. Me permito leerlos antes de la intervención de Luis Lescano, por favor. Si el programa Habla Perú Habla, muchos deseos buenos para los conductores de este programa y sus invitados. Quiero decirle y no quedarme como si hubiera como que hubiera saludos. Por eso un abrazo para todos ustedes desde Lunaguaná, la señora Olguita. Y Lilian dice, buenos días, señora Aguirre. Le escribe Lilian desde Barranco. He escuchado que su invitado opina que los niños antes de ingresar a la primaria deben recibir instrucción en casa. Me permito indicarle que hace años existe la educación inicial donde el niño se le apresta no solo en conocimiento sino en destrezas. Muchísimas gracias por esos mensajes. Después seguramente vamos a poder comentar algo. Y yo quiero el comentario, necesitamos el comentario de Luis. Este instrumento refleja lo que señalabas respecto de que vivimos en una sociedad que interrumpe. Este instrumento interrumpe en las familias. También. Interrumpe en la educación. Hay colegios que permiten que los estudiantes tengan este instrumento en clase. En todo momento interrumpen. Y eso es inevitable, porque forma parte del desarrollo tecnológico. Es inevitable. Lo que hay que hacer es mirar cómo se maneja esto con el equilibrio mencionado por Hugo y cómo esas nuevas herramientas que traen este tipo de situaciones pueden ser efectivamente dirigidas. El Consejo Nacional de Educación ha entendido perfectamente que la continuación de las políticas es vital. Sí. Además, efectivamente, considerar que tenemos efectivamente en lo que va de este siglo, año 25 ministros, ahí está un año por ministro en promedio, entonces eso evidentemente no ayuda. Por eso es que es importante la continuidad de las políticas, pero a eso se suma lo que estamos hablando. Ok, nosotros en el Consejo estamos continuando con una política tratando de mejorarla, pero al mismo tiempo recibimos situaciones externas que te dicen ahora hay que hacer nuevos cambios porque la tecnología te presenta nuevas situaciones y tienes que estar alerta a esos cambios. O sea, no es suficiente ya continuar con lo que se hizo en un momento determinado, porque ese momento determinado ya no es el momento de ahora, ya es pasado. Entonces, no solamente tienes que continuar, sino que tienes que en el camino ir adaptándote a, digamos, a las nuevas situaciones y proyecciones que demandan un mundo cada vez más veloz. Entonces, ese dinamismo hay que tenerlo presente en el aparato estatal, en el caso peruano tan enquistado, tan burocrático, tan lento en sus procesos que no ayudan, en el caso del sistema educativo y de las instituciones en general, para que haya esa dinámica que estamos requiriendo, ¿no? Con políticas estables, mirando efectivamente una educación que esté de la mano con lo que ocurre. Los sistemas educativos latinoamericanos tienen ese lastre de mirar una educación pública, burocrática, una educación que mira hacia el pasado. Nuestros billetes están con las imágenes de personas y de héroes que están muertos hace muchos años, que le hicieron mucho bien. Tú miras los billetes del Asia y la encuentras ahí un aula, encuentras ahí una educación, o sea, miran el tema hacia adelante. Nosotros tenemos que también dar ese paso, ¿no? De entender, de rescatar nuestros conocimientos ancestrales, sentirnos orgullosos de nuestra historia, que es muy rica, especialmente la peruana, pero de entender que no podemos nosotros tener esa lentitud con la que estamos trabajando nuestros sistemas educativos y cambiar la manera en que estamos educando. Está bien. Estamos llegando al final del programa y creo que es importante que toquemos a la comunidad, ¿no? Una parte importante de la intervención de la comunidad en el sistema educativo está se da a través de la sociedad civil organizada. Y a veces esa sociedad civil organizada tiene una ideología, tiene una visión particularmente religiosa o está tratando de tener una incidencia en el sistema educativo para evitar determinados contenidos. Entonces, si somos producto de un sistema educativo deficiente,
¿Cómo es que la sociedad civil organizada con ese tipo de deficiencias puede intervenir sobre el sistema educativo? ¿Cómo hacemos para que esa intervención sea lo más adecuada posible? Empezamos con don Hugo y cerramos con Luis. Bueno, yo siempre he pensado que el Estado no va a poder hacer todo lo que la Constitución y la ley les dice sobre su rol, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un país que tributamos muy poco, ¿no? La carga tributaria es 15%, en los países desarrollados es 40%, ¿no? Entonces ahí ya hay una gran diferencia que muestra por qué los estados son poderosos, ¿no? Y entonces ahí es donde surge, digamos, lo valioso que puede aportar la comunidad, pueden aportar las organizaciones que trabajan para atender algunos de los temas educativos, ¿no? Ciertamente que siempre hay los riesgos de los temas ideológicos, pero para eso hay, digamos, mecanismos de control que ya están institucionalizados. Lo que pasa es que no se aplican, bueno, ¿no? Y eso no debería ser motivo para ahuyentar, digamos, la cooperación de las comunidades, las empresas, ¿no? Porque la verdad que somos un país grande, estamos demasiado centralizados, la gente del ministerio casi nunca visita las escuelas, a lo más que llegues a una región o a una UGEL, ¿no? Pero el proceso educativo se da en las escuelas, y ahí donde más cerca están son los municipios y las comunidades. Y creo que hay que buscar modelos como los que algunos países han adoptado. Por ejemplo, en Centroamérica, en El Salvador, el programa Educo fue una excelente experiencia en la cual el Estado lo que hacía era darle todo el presupuesto de la escuela a una asociación comunal. Contrataban el director, contrataban maestros, tenían presupuesto para gastos de alimentación, para gastos de transporte, para materiales educativos. Maravilloso, ¿no? Sí. Al principio eran personas analfabetas y poco a poco, porque tenían que rendir cuentas, entonces aprendieron a hacer su balance y presentarlo, ¿no? Y en 4 años ya los analfabetos eran alfabetos. Qué bueno. Luis, tenemos que despedirnos, pero por favor, su intervención. A mí me parece relevante que la convocatoria, participación colaborativa de la organización civil en términos generales, que es importante, tenga que tener un actor. Alguien tiene que tener un rol rector, y eso le corresponde al Estado, en este caso al Ministerio de Educación. Entonces, tenemos que tener un ministro de Educación líder, tenemos que tener un ministro de Educación que tenga el respeto de la población. Y esto, con los cambios de los ministros, no ayuda. Pero tiene que haber alguien que convoque. Y en esa convocatoria generar mecanismos de confianza con las organizaciones civiles. La diversidad ideológica, la diversidad religiosa, es una diversidad que se encuentra instalada en muchos sistemas. En el caso de Perú, diverso por naturaleza, diverso geográficamente, diverso étnicamente. Es una diversidad con la que tenemos que convivir y entender que esa diversidad puede convertirse en una fortaleza. Exactamente. Entonces creo que por ahí va digamos, un rol convocante de parte del Ministerio de Educación, que le corresponde ese rol, para que puedan juntarse las distintas organizaciones y atender un tema que no está solamente en manos del sector de educación. Es multisectorial, multiinstitucional y de largo plazo, constante, permanente. Muchísimas gracias. Ha sido Habla Perú Habla en su edición de hoy sobre la educación en el Perú, proyecciones para el 2025. Nos hemos quedado cortos de tiempo, como siempre, y estamos, creo que en junio de 2025 con nuestras proyecciones. No hemos podido ir para más allá. Muchísimas gracias a nuestros invitados Hugo Díaz y Luis Lescano. Y el próximo sábado a las 9 de la mañana con otro tema y más reflexiones sobre la peruanidad. Hasta entonces. Muchas gracias.